Hola, bienvenidos a nuestro podcast El Corazón de la Enseñanza. El día de hoy estoy aquí compartiendo con Edna, con mi compañera Edna. ¿Cómo estás, Edna? ¿Cómo te ha ido? Bien, Sara, ¿y tú cómo estás? Yo estoy muy bien y muy contenta y agradecida de pertenecer acá a este podcast, porque hoy me gustaría hablar de un tema esencial que forma parte de las iglesias, y es el corazón de la enseñanza, pero quiero hablar más sobre ello y es el imperativo de la enseñanza, ¿verdad? Entonces me gusta algo que resalta el autor de la predicación y enseñanza de aquel libro, y dice que hay personas que por falta de disciplina también les hace falta motivación con las personas de su iglesia, con los mismos integrantes. ¿Tú qué piensas de ello, Edna? Sí, Sara, pues realmente yo lo viví en el momento que ingresé a la iglesia y empecé a ser parte del grupo de crecimiento integral, porque pues desde que inicié empecé a hacer escuelas, empecé a formarme, pero hubo un momento en el que me sentí estancada, fue bastante frustrante para mí, porque si tú bien lo sabes, en el momento de estancamiento, cuando tú llegas y tienes como toda esa carga, que no solo es una carga familiar, no solo es una carga laboral, pues yo tengo una hija de 5 años, ella estaba en su proceso de ingresar a la escuela, al colegio, y pues ella también necesitaba el apoyo de sus padres, y también ingreso yo a las escuelas de la Gran Comisión, pues fue un poco pesado para mí y sentía bastante carga, porque tenía a cargo, como líder asociada, pues tenía a cargo lo que era predicar la palabra, la alabanza, la oración inicial, y en muchas ocasiones pues no había quien lo hiciera y pues yo me recargaba con todo, siempre le decía sí a todo. Hubo un momento en el que yo me sentía tan recargada porque tenía que leer el libro, tenía que hacer el informe, tenía que leer la Biblia, tenía que hacer mi tiempo con Dios, tenía que estar pendiente de mi hija, las tareas de mi hija, mi trabajo, me cambian de trabajo, me ponen en ese momento un cambio laboral y me dan a cargo 100 asesores cuando yo manejaba 26. Pues imagínate qué difícil es para mí tener que llevar 100 asesores encima de hacerles un proceso. Grupo. No, y el grupo, y no solo eso, pues tenía que hacer las tareas de la escuela, tenía que estar pendiente de mi hija, tenía que estar pendiente de mi familia, entonces un momento en el que me sentí estancada. El grupo de crecimiento integral no crecía, sino que se quedó ahí quieto y no crecía. Yo creo que no tenía ese crecimiento, era por eso, porque realmente nosotros como líderes nos enfocamos en que hacer todo bien, en que todo salga perfecto, y es ahí cuando, no sé si te haya pasado, uno siente que con todo esto no da fruto, como que lo que uno enseña en ese momento, las personas ven es a un cristiano recargado, amargado, cansado, agotado por todo lo que está viviendo en su proceso, y pues quién quiere ser un cristiano así. Y perdón que te interrumpa en esto, pero esto es muy esencial, ¿sabes? Porque lo que uno tiene en su corazón, eso también demuestra ante las personas que uno está rebañando. ¿Rebañando, si se dice la palabra? Pues no sé si me estoy rebañando. Bueno, ante el idioma colombiano, digámosle así. Pues, o sea, al rebaño se demuestra, o sea, ese comportamiento que nosotros tenemos puede afectar el ambiente dentro de nuestro grupo. Tú me preguntabas si alguna vez me sentí así. Sí, claro que sí. Yo incluso lidero un grupo de jóvenes y es muy complejo, ¿sabes? Los jóvenes se dicen que es un poco difícil porque están en eso de que su intelecto es solo emocional. Entonces ellos actúan por emociones y lo que veo en los jóvenes es un estancamiento también en mi grupo, igual que tú. Igual no funcionaba, no estaba creciendo y yo me veía también desmotivada. No me veía amargada, pero desmotivada, que incluso muchas veces se me vino la idea de dejarlo y pues yo empezar a formar parte de otro grupo. Entonces, pues al venirse eso, me doy de cuenta de que no se trata más de un grupo, se trata más del corazón de esos rebaños. Entonces, como el tema principal es el corazón de la enseñanza, también quisiera tocar el tema del corazón de esos rebaños y como primer paso esencial es guiando al rebaño. O sea, se me hace que Pablo en la iglesia de Efeso lo deja tan claro de guiar al rebaño, o sea, es una parte esencial que debe formar parte de las iglesias. Y es que, como tú bien lo dices, Pablo nos enseña cómo es esa guianza del rebaño y lo podemos ver plasmado en los líderes. Porque como líderes nosotros, ¿qué es lo que damos? El ejemplo para que las demás personas nos sigan a nosotros. Y nosotros, ¿a quién seguimos? Pues a Jesús. A Jesús, porque todos queremos ser como Él, ser como Cristo. Y pues en este liderazgo Él nos enseña que nosotros como líderes tenemos que enseñar con amor, pero también debemos corregir con amor. Exacto. Hay ocasiones en las que la Biblia nos está hablando y nos jala la oreja, ¿no? Y creo que a muchos nos ha pasado de que en ocasiones creemos que nuestra vida es de una persona buena. Te preguntan, ¿tú eres bueno? Sí, yo soy bueno. Pero realmente nos ponemos a leer la Biblia y ahí Jesús nos enseña que realmente esa palabra bueno es muy grande y que realmente nos equivocamos bastante y que por eso nos busca. Y que incluso, discúlpame nuevamente, y que incluso
el único bueno es Dios. El mismo Dios. Jesús lo dijo. Entonces hay veces que solamente nos quedamos con lo bueno y como tratamos de ser buenos, decimos cosas también buenas que el público de nosotros quiere escuchar. No sé si te ha pasado alguna vez en el liderazgo, por ejemplo, que confronta hablar de la homosexualidad, o bueno, en mi caso que soy líder de jóvenes, del feminismo. Le confronta a los jóvenes y es tan complejo ese tema porque es algo que a ellos no les gusta escuchar, pero es algo que hay que hablar. Entonces pensaría que como también una parte proteger al rebaño, una parte protegerlo es hablar con la verdad, es decir las cosas tal cual como son, como lo hizo Pablo. Y no, y es que, pues antes de proteger el rebaño también debemos alimentarlo. Alimentémoslo, pero alimentémoslo de la palabra. Llevémoslo siempre a que ellos se contextualicen y siempre conozcan de estos personajes bíblicos que hay allí plasmados, que vivieron acá en este mundo, que tuvieron una vida igual que nosotros, porque ellos vivieron lo mismo, sufrieron también, aunque yo creo que ellos sufrieron más, ¿sabes? Porque si tú te das cuenta, nosotros no tenemos prohibido hablar de Dios, nosotros no tenemos prohibido predicar la palabra, ellos sí, como tú lo dices. Entonces, no pasamos por ese sufrimiento y creo que eso es lo que nos faltaría para que nosotros pudiéramos amar tanto la palabra como lo hacen ellos, que ellos vivían por la palabra. Si nos damos cuenta, Pablo está pasando en este momento en el tiempo con Dios por toda su crisis. Su crisis emocional, ¿no? Y no solo emocional, física, golpes, todo, y nosotros solamente nos basta con simplemente hablar. Es así, y también pues en este alimento de enseñanza también nos enseña Pablo que nosotros debemos de, cuando hablamos de la Biblia, cuando predicamos el mensaje, cuando desmenuzamos el contenido de la Biblia, así como nos lo enseñaba hace poco un pastor de la Iglesia de la Gran Comisión, que creo que tú lo conoces, David Lazo, sí, es uno de los pastores que nos enseña cómo desmenuzar el contenido de la Biblia. Y nos vamos no a un libro porque un libro es muy extenso, pero ¿por qué no nos vamos de pronto a un versículo específico y cómo lo desmenuzamos? Conocer del autor, pues poder revisar en ese versículo cuántas palabras se repiten, la época, la estructura que para tiene, quién fue escrito. Exactamente, o sea, conocer más de la palabra para poder llevar ese mensaje. No diría que el pastor para poder llegar al podio allá a hablar de la palabra dura meses y años, pues practicando la palabra, pero pues ellos tienen como un orden, ¿no? Y pues lo veíamos. Y la disciplina. Esa disciplina que ellos manejan. Eso era lo que ahorita trataba de decir, que esa disciplina es lo que motiva, y motiva interiormente también al oyente, al que está escuchando de esa prédica. Claro, y como él siempre finaliza con estas frases tan importantes, como lo hace nuestro pastor, el pastor Alfonso, como lo hace, y sabemos que esto lleva pues una semana de ir estudiando el libro, de ir desmenuzando la palabra, y cuando él nos habla con conocimiento propio. Él no nos habla simplemente porque hoy se sentó, abrió la Biblia y le tocó ese libro, no. Y sabes que estaba pensando, aparte de eso, del conocimiento propio y de la experiencia propia, también habla de la experiencia del personaje. Y es que yo pienso que también el personaje bíblico es una parte fundamental a la hora de dar una palabra, porque el personaje bíblico también pasa por crisis. Incluso vemos que ningún personaje de la Biblia pasó su vida bien, todos pasaron por crisis, y lo que ayuda a ese personaje bíblico es a entender la actualidad. La antigüedad ayuda a entender lo que está pasando en la actualidad. Entonces, algo que resalto también es ello, o los lugares. Hay muchos pastores que hablan más de la geografía que de la cultura. Por ejemplo, veamos que Pablo fue a Asia, pero ¿qué pasó en Asia? ¿Qué pasó en todos esos continentes que él iba? ¿Qué pasaba con los judíos? Podemos ver que los judíos solamente creían en Moisés y en Dios, pero ¿qué pasaba con Jesús? Entonces también podía haber todas esas cosas, o algo que me encanta son los pequeños detalles que hay en la Biblia. No sé si a ti te encanta eso, pero por ejemplo las cosas, las bodas, cuando Jesús iba y decía y se demoró caminando 3 días y hacía, y por ejemplo las fiestas de Pascua, o sea, ¿qué significaban las fiestas de Pascua en ese momento? Entonces pienso que a la hora de predicar debemos también entrar en esos 3 detalles: personajes, lugares y cosas. Esos pequeños detalles que se nos escapan. Muy fundamental, porque cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, debemos de tener como esos pequeños detalles que tú dices que realmente son tan importantes para alimentar la enseñanza. ¿Cómo alimentamos la enseñanza si no sabemos esos 3 pequeños detalles que son importantes para nosotros? Pero también cómo desmenuzamos la palabra si ni siquiera conocemos de ese versículo que vamos a leer, si ni siquiera sabemos cuál es el autor del libro. Pues realmente es eso, es ir a la enseñanza, y ya si nos vamos al tercer punto que podemos decir, que es proteger el rebaño.
porque pues ya proteger el rebaño ya nos enfocamos en, bueno, ya nosotros le enseñamos la palabra, ya nos alimentamos de la palabra, y así como tú lo decías, el proteger el rebaño es estar ahí con ellos, conocer a las personas, saber de ellos. Y sabes algo que también me interesa, que a la hora de nosotros también estudiar de la palabra para darla, nosotros también nos queda sembrado algo. Entonces, a la hora de proteger el rebaño, cuando llegan también las crisis y las dificultades, o a mí que me encanta decir una palabra que para mí son tormentas de ahogo, cuando llegan esas crisis ya sabemos también de la palabra que hemos enseñado. Entonces también lo protegemos de los ataques, de las convicciones que llegan, las convicciones confusas, las ideologías, etcétera. Claro, y es así. Sara, y pues en este momento pues nosotros sabemos que vamos a predicar la palabra, que vamos a tener muchas personas del mundo que van a querer sacarnos de esa predicación y que van a querer que nosotros no prediquemos más de Dios. Y pues en ese momento el mensaje que nosotros queremos darle a estas personas es que sí se puede, que contamos con la ayuda idónea de la Iglesia de la Gran Comisión, porque allí también hay consejería. Y cuando tú sientas ese estancamiento, busca a la persona idónea, porque ellos ya están llenos del Espíritu Santo y nosotros podemos buscar al Espíritu Santo también y pedir esa ayuda idónea. Exacto, y nosotros también ser idóneos, ¿no? Nosotros también, que otras personas lleguen a nosotros y nosotros también ser capaces de darle una palabra conforme a la Biblia, así sea una palabra de exhortación amorosa. El día de hoy me encantó compartir contigo este podcast, de verdad, que supongo que es muy esencial para las iglesias. Y es algo que solamente nos enfocamos en los problemas que presentan los individuos de la iglesia, pero no el problema que presenta el predicador de la iglesia. Claro que sí, Sara, y pues para darle cierre a este podcast, quería agradecerte por este espacio, gracias por haberme invitado, y también pues recordarles a todos que pueden encontrar toda esta información en el libro de Predicación y Enseñanza. Vale, muchas gracias, hasta luego.